Vamos a tomar este tiempo. Quiero pedirles por favor que primero abran su corazón para lo que quiero compartir. Y la segunda cosa, que tengan sus Biblias abiertas. Voy a usar bastantes pasajes, bueno, sí, algunos pasajes de las Escrituras. Y quiero que a lo largo de lo que vamos a estar compartiendo, por favor usted pueda seguir la línea que quiero transmitir o compartir con ustedes. Quiero hablar sobre algo que voy a llamarle los círculos de Jesús o los círculos de relación de Jesús. Cuando nosotros analizamos la vida de Jesús, de repente nosotros podemos observar que en los 4 evangelios se habla de multitudes que seguían a Jesús en cada momento. Es más, había momentos en que ni siquiera tenían tiempo para comer, sino que Jesús lo que hacía era un espacio para mandar a sus discípulos a comer y decirles: váyanse al otro lado en tanto que yo atiendo a la multitud. En otras ocasiones Jesús se levantaba muy temprano y cuando él estaba listo, había ya multitudes siguiendo a Jesús. Sin embargo, algo muy interesante nosotros vemos en las Escrituras, que esas multitudes que siguieron a Jesús durante todo ese tiempo desaparecieron. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, el único que estaba allí fue Juan. De los 12 discípulos o de los 11, porque ya se había ahorcado Judas. De todos ellos, el único que estaba al pie de la cruz fue Juan. Ni siquiera los 11 estuvieron allí. Se habían dispersado. ¿Dónde estaban aquellas multitudes que Jesús alimentó? ¿Dónde estuvieron en ese momento aquellos 5,000 o por lo menos algunos cuantos de los 5,000 que Jesús había alimentado? ¿Dónde quedaron? Luego en otro pasaje menciona que alimentó a 4,000. ¿Dónde quedaron? Jesús estuvo solo en ese tiempo. ¿Dónde estaban aquellos hombres y mujeres que de alguna manera recibieron un toque de Dios de sanidad? De los 10 leprosos que fueron sanados, de aquellos hombres que eran invidentes, de un paralítico, de ciegos. ¿Dónde quedaron? Jesús terminó prácticamente solo. Y cuando nosotros vemos de multitudes, lo que quisiera que podamos ver en esta mañana es relaciones. ¿En dónde está y con quién se puede trabajar? Así que yo quiero pedirle por favor que veamos lo siguiente. Por favor, ponga en el centro la vida de Jesús y luego vamos a hacer unos círculos y vamos a empezar desde el más grande. Y quisiera que de alguna manera nosotros vayamos descubriendo no solo en qué círculo nos encontramos, sino también vayamos entendiendo que hay un punto en el que la única forma en la que Jesús pudo haber realizado su ministerio y continuar es cuando hay un compromiso, y ese compromiso se refleja en una obediencia a Dios. De tal manera que vamos a ir viendo esos círculos que se van reduciendo. Y vamos a empezar con el primero. Quisiera hablar de multitudes. Mateo, Marcos, Lucas y Juan lo menciona una y otra vez. Grandes multitudes le seguían, grandes multitudes le seguían. Pero hay un par de pasajes que quiero llevar con usted. Usted y yo conocemos lo que se le llama el Sermón del Monte. ¿Sabe cómo inició el Sermón del Monte? ¿O cómo es que Jesús inicia ese sermón? ¿En base a qué? Vea por favor Mateo capítulo 5 de favor. Y quiero que vea cómo inicia el versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Observe por favor, viendo la multitud. Había una multitud de gente y Jesús les vio, y es así como entonces él sube al monte y empieza a hablar o a predicar lo que conocemos como el Sermón del Monte. Empieza a hablar sobre las bienaventuranzas. Es interesante eso, porque empieza diciendo: son felices, son bendecidos aquellos que lloran, porque van a ser consolados. Algo vio Jesús en toda esa multitud.
Y empieza a hablar sobre la vida diaria, sobre la ley, sobre la ira, sobre el adulterio, sobre el amor y el perdón hacia los enemigos, etc. Pero cuando termina el sermón del monte, quiero que vea cómo dice el versículo 1, pero ahora del capítulo 8. Y va a notar una diferencia. En el versículo 1 del capítulo 5 dice, viendo la multitud. Pero en el versículo 1 del capítulo 8, aunque en cierto sentido sigue una línea, pero hay una diferencia. Versículo 1, cuando descendió Jesús del monte, después de haber predicado el sermón del monte, dice, cuando Jesús descendió del monte, le seguía, y aquí vea la diferencia, mucha gente. Ya no son multitudes, ya es mucha gente. Ya no es la gran cantidad de gente que subió al monte y que escuchó el mensaje. Ahora Jesús termina su sermón, se baja y obviamente algunos se regresan a casa. Su necesidad había sido suplida. Por lo menos tenían dos clases de necesidades las multitudes. La primera, una necesidad emocional o espiritual. En ese tiempo vivían bajo el imperio romano. Había los extremos de pobreza eran muy fuertes, mientras por el otro lado había una gran opulencia en el imperio romano. También había un gran abismo entre los líderes religiosos. Así que la gente que estaba allí estaba ávida, necesitada, tenía problemas. De hecho, Jesús habla sobre la ansiedad diciendo, y el afán, no se preocupen por el día de mañana, cada día tiene su propio afán. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que cada una de esas personas estaban viviendo en un extremo, básicamente al día, y Jesús les enseña que tienen que depender de Dios. Pero cuando termina su necesidad espiritual y emocional suplida, ¿qué pasa? Una gran cantidad de gente se regresa a su casa y los otros le siguen. ¿Sí entiende eso? Mire, en otra ocasión nosotros vemos que Jesús también suplió la necesidad física. Les alimentó 5,000, 4,000 personas. Tenían necesidad física y Jesús suplió esa necesidad. Pero en la medida en que su necesidad fue suplida, ellos estaban satisfechos y daban la vuelta. No seguían a Jesús. Así que ese círculo grande que de repente nos impresiona, de grandes multitudes estaban con Jesús, no podemos hacer nada con las grandes multitudes. Jesús suplió su necesidad, es cierto, pero una vez suplida esa necesidad, se regresaron. Por eso en el versículo 1 del capítulo 8 dice que entonces mucha gente le siguió. ¿Entiende la diferencia? Las multitudes suben, pero una vez satisfecha esa necesidad, unos regresan a su vida cotidiana, a lo que hacen todos los días, a casa. ¿Es malo eso? No, pero hasta allí queda su relación con Jesús. Hasta ahí queda, hasta que en otro momento haya una necesidad emocional o física y entonces vayan y le busquen. Pero mientras, la vida tiene que continuar. Este primer grupo es el grupo quizás más grande, pero es el grupo con el que se puede hacer menos. Jesús no pudo encargar nada a ellos, les suplió. Pero nunca les pudo decir, vayan y hagan esto, prediquen, compartan. No, Jesús sabía que ellos no podían pasar a otro lado. Pero de esta multitud que empezó a seguir a Jesús, se desprende un segundo círculo. Por favor, no pierdan esto. El primer círculo más grande es multitudes. ¿Necesitadas? Sí. ¿Jesús les suplió? Sí. ¿Para eso es la iglesia? Sí, pero con ciertas limitaciones. Sin embargo, no podemos demandar ni de allá para acá ni de aquí para allá. Simplemente estamos nosotros cumpliendo con predicar el evangelio. Mira, alguien dijo en una ocasión que toda congregación o toda iglesia tiene dos puertas. Una por donde la gente entra y la otra por donde sale. Multitudes han entrado por esa puerta y multitudes han salido. Quizás tenemos que reflexionar. Hemos tenido
culpa, nosotros no podemos decir que no. Pero así como mucha gente viene y suple su necesidad y se va, o no es lo que esperaban y siguen en su búsqueda, se queda ahí. De esa multitud que empezó a seguir a Jesús se desprende una segunda multitud. Y esta segunda multitud ahora ya asumen un compromiso superficial, pero lo asumen. Por favor, vea conmigo Lucas capítulo 7, versículo 11. Lucas capítulo 7, versículo 11. Usted y yo siempre, si yo les dijera, a ver, por favor, dígame los discípulos de Jesús, usted me va a decir Pedro, Juan, etcétera, y me va a numerar 12 discípulos. Sin embargo, Jesús no tuvo solamente 12 discípulos. Vean lo que dice Lucas capítulo 7, versículo 11. Aconteció después de que él iba, está hablando de Jesús, que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus, ¿qué? Discípulos y una gran multitud. Observe por favor, muchos discípulos. Ya no son 12. Son muchos discípulos, posiblemente de esos que bajan del sermón del monte y empiezan a seguir a Jesús, asumen un compromiso con él, de ser discípulos de él. Ahora, ¿qué es ser un discípulo? Bueno, un aprendiz, un alumno. Así que entonces empiezan a seguir a Jesús con cierta limitación. Me estoy explicando. Quiero aprender de él, quiero aprender más de Jesús, quiero aprender de su palabra. Y me gusta lo que él me enseña. Me gusta estar cuando él comparte las parábolas. Me gusta estar allí. Y se hacen discípulos de él. Es más, son sumamente sinceros y son personas que alaban y adoran a Dios. Vea por favor Lucas, allí mismo, bueno, en Lucas capítulo 19, versículo 37. Dice lo siguiente, este pasaje es cuando Jesús entra a Jerusalén en la entrada triunfal. Es la última vez que entra, porque la próxima vez entonces es para ser juzgado e ir a la cruz. 19:37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, ¿cómo dice su Biblia? Toda la multitud de los discípulos. No eran 12, porque recuerde que Jesús venía con los 12. Y cuando él viene, había una gran multitud de discípulos. ¿Qué hacía esta gran multitud de discípulos? Adoraban, cantaban. Dice este pasaje que se gozaban y alababan a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Así que entonces encontramos otra cosa. Estos discípulos que ya son el segundo círculo, ya no son parte de esa multitud que sin compromiso, ahora ya asumen un cierto compromiso. Pero es un compromiso ocasional. Es un compromiso ocasional porque este día merecía algo especial. Jesús estaba entrando a Jerusalén. Así que adoraban a Dios. Cristianos o discípulos que solamente son ocasionales, en reuniones especiales, en reuniones donde amerita adorar a Dios y se gozan. Y aquí están estos discípulos, nada más. Adoran y bendicen a Dios. Bendicen a Dios de todas sus maravillas. En otras palabras, característica número 1, son piadosos. ¿Sí? Nadie está diciendo que no. Son honestos. Sí, son honestos. Pero poco comprometidos. Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque termina esta entrada y no se vuelven a ver a estos discípulos. Termina este día de gran apoteosis, de gran alegría, y no se vuelven a ver, a menos que quizás hubiera habido otra reunión o actividad especial. Poco comprometidos. Quizás usted y yo podríamos llamarle simpatizantes. Está bien. Ahora, si usted me dice, ¿hay malo de alguno? ¿Qué de malo hay en uno y en otro? No, yo no puedo decirle si hay algo de malo o no. Sin embargo, toda responsabilidad trae su privilegio. Porque ahora quiero que veamos el tercer círculo. Y a partir del tercer círculo, usted podrá observar algo muy interesante.
que de ese tercer círculo, que ahora ya son más cercanos a Jesús, Jesús no solo tiene la confianza de encomendarles algo. Jesús no solamente tiene la confianza de decirles hagan esto, esto o aquello. Hay un pasaje muy interesante ahí en el Antiguo Testamento. Dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Puede sonar de pronto medio raro, porque Dios siempre me va a aceptar, sí. Pero es interesante que dice, el que me busca me va a hallar. Pero si tú no le buscas, no va a ser hallado, no lo vamos a hallar. La relación con Dios es la misma relación que usted y yo podemos tener con cualquier persona. Se tiene que cultivar. No podemos hablar de una relación cuando ni siquiera nosotros estamos dando algún paso. Dice Proverbios, el que tiene amigos, ¿qué dice? A demostrarse amigo. ¿Qué significa esto? Yo quiero tener un amigo, yo quiero ser ese amigo. Pero si no me interesa la relación con tal o cual persona, no voy a dar ningún paso para acercarme a alguien. Es sencillo, y eso es claro, y es la misma idea que podemos aplicarla también en nuestra relación con Dios. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Ahora, recuerde, multitudes con necesidad, su necesidad fue suplida, está bien. Luego de esas multitudes se achica un poco ese círculo y ahora en ese círculo encontramos a multitudes ya de discípulos, comprometidos ocasionalmente, nada más. Jesús no puede hacer nada con ellos. Pero ya en el tercer círculo encontramos a un grupo que solamente se menciona en Lucas capítulo 7, por favor. Y este grupo lo conocemos como los 70. Alguna versión, otra versión dice, habla de 72. Bueno, 70, 72 no hay ningún problema con ello, a menos que queramos pues tratar de traer una metáfora, si son 70, 72, etcétera. Pero déjalo en 70, como nuestra versión 60 dice. Si quiere, creo que la traducción en lenguaje actual también habla de 72 y otras versiones. Pero quiero que vea cómo es que inicia el versículo 1 de capítulo 17 de Mateo, por favor. De Lucas, que es el único pasaje donde se menciona estos 70. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes les envió de dos en dos delante de él. Es decir, hizo equipos, hizo 35 equipos o 36, 70 o 72. Y hizo esos equipos y los envió a predicar, y dice este pasaje, delante de él. Aquí hay algo muy interesante, porque en realidad lo que estaban haciendo es asumiendo o haciendo lo que Juan el Bautista hizo. ¿Se acuerdan? Cuando Juan el Bautista inicia su ministerio, él dijo, yo voy delante abriendo en el desierto, pero viene detrás de mí uno que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Es decir, Juan el Bautista iba adelante, iba abriendo paso a Jesús. Ahora, estos hombres 70, es más, no se mencionan en ninguno de los evangelios sus nombres o algunos de ellos. Pero usted puede observar por lo menos algunos detalles. En primer lugar, estaban comprometidos. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo toda la confianza de enviarles a predicar, y dice este pasaje, delante a los pueblos que él iba a ir más adelante. Así que tenían ellos la confianza de Jesús. Los envió a predicar. Obviamente, para enviarlos a predicar, tuvo que haber tenido un tiempo para haberles enseñado. No, de repente le dijo, a ver, tú ve a ver qué haces, como se te ocurra. No, Jesús posiblemente tomó un tiempo para cada uno de ellos y los envió a predicar. Eran hombres que estaban comprometidos, tenían toda la confianza de Jesús, eran obedientes y eran responsables, porque fueron e hicieron lo que Jesús les mandó. Y cuando regresaron, dice la Biblia que ellos venían gozosos y le dijeron, Señor, estamos bien contentos porque aún los demonios se nos sujetan. Oramos por los enfermos, ellos sanaron, y también los demonios se nos sujetan. Y Jesús les dijo,
no se alegren porque los demonios se sujeten. Alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida eterna. Hombres comprometidos. Ahora, de estos 70 no se dice, no nos dice la Biblia quiénes son. Pero hay, a partir del siglo II, hay algunas historias que mencionan que los personajes que se mencionan, que están en Hechos capítulo 6, que son los diáconos que son puestos en la iglesia, cuando hay una murmuración entre griegos y judíos, Hechos 6, y que eligen a 7 personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Recordará, hace 15 días estuvo compartiendo Jesús Guzmán de ello, y menciona 7 nombres: Prócoro, Esteban, Felipe, Nicanor, Parmenas, Timón y Nicolás. Y esas historias del siglo II dicen que estos 7 diáconos que van a ser líderes o servidores dentro de la iglesia son algunos de los 70 que estaban allí. No sé si usted me va entendiendo. Multitudes van y vienen, discípulos poco comprometidos, pero ahora el círculo se acerca. Ahora ese círculo de 70 son con los que Jesús puede empezar a trabajar. Son con los que Jesús puede hacer algo, porque ellos sí están comprometidos. Están comprometidos y tienen una cercanía con Jesús. Tan es así que quizás, si son algunos de ellos, unos años más adelante son los que van a tomar el servicio en la iglesia por una necesidad que había. Son los diáconos. Un diácono es un servidor, y ellos asumen toda la responsabilidad. Uno de ellos, Esteban, que va a ser el primer mártir del cristianismo. Un Felipe, que posiblemente fue uno de estos 70 y que después estaba sirviendo las mesas. Este Felipe fue el que llevó el evangelio a Samaria, y allí fue y predicó a un eunuco que iba pasando por allí y nunca más le vio. Dice la tradición que este eunuco fue uno de los fundadores que llegó a Etiopía y allí fundó la iglesia copta. Es decir, que el trabajo de Felipe se fue extendiendo. Lo que en un momento dado, la integridad y la fidelidad y el compromiso y la obediencia que tuvo uno de estos 70 como Felipe, lo llevaron a que fuera prácticamente el iniciador de una iglesia que quizá él nunca conoció, la iglesia copta en Egipto. Hoy, hasta la fecha, existe esa iglesia copta. Hay manuscritos antiguos del Nuevo Testamento en copto o en egipcio antiguo. ¿Sí va entendiendo? Multitudes, discípulos no comprometidos, pero bueno, seguidores de él, simpatizantes. Pero después vienen unos 70. Y estos 70 son pocos, pero vale la pena, porque sobre ellos descansa el predicar el evangelio. Sobre ellos descansaría que ellos llevaran el evangelio y le hubieran abierto paso a Jesús. Luego de estos 70, entonces vamos a lo que usted y yo conocemos, a los 12. Quiero que veamos 2 pasajes muy interesantes. Lucas capítulo 6, por favor. Lucas capítulo 6, versículo 12 y 13. Les pedí que, por favor, buscaran en su Biblia, y si no, anótenlo por allí. En aquellos días, dice la Biblia, fue al monte a orar, es decir, Jesús, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, fíjese lo que hizo: llamó a sus discípulos. Quizás estaban los 70, quizás estaban aquellos pocos comprometidos, pero una gran multitud de discípulos, ¿de acuerdo? Y Jesús los llamó. Y de esos discípulos que estaban frente a él, dice que escogió ¿a quién? ¿A cuántos? A 12. ¿Se da cuenta? Escogió a 12, a los cuales también llamó apóstoles. Qué interesante este pasaje. Una gran multitud, Jesús se levanta, pasa la noche orando y se levanta, y entonces va y todos los discípulos están allí.
los 70, quizás los poco comprometidos, y están allí. Y Jesús, de entre toda esa multitud, escoge: tú, ven para acá, tú para acá. ¿Desechó a algunos Jesús? ¿Qué malo? No. Jesús tiene toda la autoridad y todo el derecho de escoger lo que Él quiere. Ahora, fíjese por favor, Marcos capítulo 3. Quiero que vea conmigo este pasaje. Marcos capítulo 3. Es la misma historia, pero aquí relata algo muy interesante. Marcos capítulo 3, versículo 13. Después subió al monte, es lo mismo, pero ahora desde la perspectiva de Marcos. Después subió al monte y llamó, aquí es interesante esto, así a quienes. En otras palabras, es algo así como que Jesús, ¿y por qué a él? Porque yo quise. ¿Entiende? Dios es soberano. No le podemos nosotros dictar. Así que Él llamó así a los que Él quiso. Tú. ¿Por qué? Porque Él quiso y se acabó. ¿Y por qué a los otros? Porque no quiso. Así que a estos los llamó. Pero vean algo interesante. Les decía hace rato que toda responsabilidad trae un privilegio, o igual, todo privilegio trae una responsabilidad. Cuando era de día, llamó después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él. O sea, es recíproco. Y estableció a 12, y quiero que vean, ¿para qué? Para que estuviesen con Él. Qué privilegio tan más grande. Posiblemente los 70, bueno, tenían sus clases de vez en cuando, ¿vale? O sea, estaban con Jesús. Jesús les hablaba a la gran multitud. Pero ahora toma 12. Y a esos 12 le dice: yo quiero que estén junto a mí, para que estén conmigo, para que yo les enseñe de una manera más cercana. Porque no solo quiero que ustedes aprendan lo que yo digo, porque yo quiero que ustedes aprendan lo que hay en mi corazón. Para que ustedes no solamente se reproduzcan por haber escuchado alguna historia, sino aprendan lo que hay en mi corazón. Por eso, cuando vemos estos 12 que dejaron todo y siguieron a Jesús, y dormían con Él, vivían con Él, estaban allí, es una relación de intimidad. Y esa relación de intimidad se refleja ahora en estos 12. Muchas veces hemos dicho que si estos 12 no hubieran cumplido el privilegio y la responsabilidad de llevar el evangelio, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Pero ellos fueron fieles. Ahora, ¿los escogió porque eran bien buenos y eran espirituales? No, entre ellos mismos se agarraban del moco. ¿Sí? Entre ellos habían 2 hermanos que todavía medio tenían mamitis. Porque una vez vienen a Jesús, viene la mamá de ellos, y entonces se acerca aprovechando que los otros están pajareando y dice: Señor, por favor, mira, yo te pido que cuando tú estés en tu reino, que 2 de mis hijos, uno está a tu derecha y otro a tu izquierda. Estaba hablando de Juan. Entre ellos tenían problemas. Entre ellos estaban discutiendo a veces quién sería el mejor, el mayor, etcétera. No eran súper espirituales, pero Jesús los llamó porque eran fieles, podían cumplir un compromiso, y estuvieron con Él por 3 años, y los llamó para que estuvieran con Él. Ahora, de entre esos 12, no quiero pasar por alto, dejar de mencionar a un grupo de personas que son mujeres, y que el ministerio de Jesús estaba soportado por las finanzas de estas mujeres. Si usted no se había preguntado alguna vez cómo es que por 3 años sobrevivió Jesús, tiene que ver por estas 12, estas mujeres que se mencionan en la Escritura. Jesús tenía que comer, tenían que vestir, tenían que pagar impuestos en algunos lugares donde tenían que entrar,
¿De dónde salía todo ese dinero? Jesús no hacía magia para sacar dinero de su túnica y decir, ahora sí, entra y paga. No, tampoco Jesús vivía de limosnas. Tampoco Jesús les decía a sus discípulos, ya se nos acabó. Le preguntaba a Judas, oye, ¿cómo estamos de lana? Y Judas, ya se nos acabó, viendo que el otro se lo transaba. No. Y le decía, ay, ¿saben qué? Pues no nos queda otra. Me dice, por favor, saquen su cachuchita y ahora sí, pónganse uno en cada esquina y vamos a pedir para poder continuar. Jesús no vivía de limosnas. Jesús vivía de personas que sostenían su ministerio y estuvieron también dentro de ese círculo de intimidad de Jesús o de comunión con Jesús. Lucas capítulo 8, por favor. Quiero que vea que aquí menciona una lista de mujeres y que de alguna manera tenían una posición dentro de comodidad. Lucas 8, 2 y 3. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Luego, Juana, mujer de Chuza, que era intendente de Herodes, un personaje muy cercano a la corte real. Y Susana, y luego dice, y otras muchas, y añade esto, que le servían de sus bienes. Así que el ministerio de Jesús era soportado, curiosamente, por mujeres, en este caso, que servían a Jesús, y dice, de sus bienes. En la antigüedad había unas personas, hoy en la actualidad también hay, pero nada más ahora se pueden llamar fundaciones, ¿no? Pero en la antigüedad había personas que se les llamaban mecenas. Un mecena era una persona económicamente estable. No necesariamente podía ser muy rico, sino económicamente estable, pero también tenía otra cosa. Él, viendo a algún hombre, especialmente en las artes, ya sea pintor, escultor, etcétera, aún algunos filósofos griegos en la antigüedad, para que pudieran realizar su labor y estar al 100% trabajando en esa labor. Entonces el mecenas lo que hacía era aportar dinero para que él siguiera adelante. O sea, tu trabajo es seguir pintando. Tu trabajo es seguir haciendo filosofía. Tu trabajo es seguir siendo escultor. Tú dame chance, yo voy a aportar para ti, para que tú sigas haciendo y las cosas las hagas bien. Y esos mecenas, habían muchos que estaban comprometidos para soportar a alguien. Hoy en la actualidad hay fundaciones. Prácticamente podríamos decir que es lo mismo, que apoyan algunas secciones, algunas áreas, algún trabajo de alguien. Y lo hacen así, ¿no? Estas mujeres eran mecenas de Jesús. Ahora, dice este pasaje que servían a Jesús y le seguían. Pero fíjese otro pasaje interesante, pero en Mateo capítulo 27, por favor. Mateo 27. Les estaba hablando hace rato cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario. Y allí en esa cruz, solo de los 12, solo estaba Juan, 11 estaba Juan, nadie más, excepto su mamá, la mamá de Jesús, María. Es allí cuando Jesús le encarga a Juan, a María. Pero quiero que vean lo que dice en el versículo 55 y luego 56. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús, y dice este pasaje, desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Aquí añade otro dato. Estas mujeres empezaron a servir a Jesús de sus bienes desde que Jesús inicia su ministerio. Allí en Lucas 4 nosotros podemos observar que Jesús inicia su ministerio en Galilea. Y desde el momento en que Jesús inicia su ministerio, por 3 años, estas mujeres caminan con él.
ven las necesidades que tenía Jesús y tenían sus apóstoles y le servían. Y nunca le dejaron, tan así que estando en la cruz, todos los discípulos le dejaron, excepto estas mujeres, hasta el último momento. Es más, ellas fueron las que tomaron a Jesús y lo sepultaron juntamente con un hombre que prestó su sepulcro. Ellas estaban sumamente comprometidas. ¿Hacia dónde quiero ir? Otra vez, el círculo más grande, multitudes, luego discípulos no comprometidos. Pero luego están los 70. Con ellos se empieza a hacer la obra, con los que tienen un compromiso. Luego, los 12. Ellos tienen una gran responsabilidad. Ellos más adelante son los que van a sentar la doctrina. Por eso dice el Nuevo Testamento que nosotros estamos fundamentados en la doctrina de los apóstoles. Así que ellos, los que habían estado tan cerquita de Jesús, viviendo con él, estaban con él. Ahora, fíjese algo muy interesante. Les decía, el privilegio trae responsabilidades, o la responsabilidad trae privilegios. Ahora, estos 12 se van a reducir ahora a 3. Marcos capítulo 14. En los momentos más interesantes de Jesús, o sea, de una intimidad y de una comunión más cercana, aparecen 3 personajes: Pedro, Jacobo y Juan. Curioso, un Pedro medio bocón y un Juan de carácter, pero allí estaban. Vean cómo dice Marcos capítulo 14, versículos 33 y 34. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Está Jesús previo a ir a la cruz. Y dijo a sus discípulos: siéntense aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo ¿a quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Y con ellos comenzó a entristecerse, a angustiarse, y les dijo: mi alma está triste. ¿Entiende? Jesús toma a sus 12 y dicen: vengan por favor a orar conmigo. Los deja. Y luego les dice: a ver, ven Pedro, Juan y Jacobo. Y los lleva más adelante. Y con ellos abre su corazón. A ellos les dice lo triste que se encuentra. Usted sabe que no puede abrir su corazón con cualquiera, ¿verdad? Usted puede sentirse muy triste y alguien le llega y le pregunta: ¿cómo estás? Usted le va a decir: bien, aunque por dentro esté haciéndose pedazos. ¿Por qué? Porque usted sabe que no puede abrir su corazón con cualquiera. Y aunque haya personas muy cercanas a usted, usted se reserva ciertas situaciones para algunos nada más. ¿Me está siguiendo? Así que Jesús tomó a 3 de sus discípulos, de los 12, y a esos 3 empezó a abrir su corazón. Con esos 3 lloró. Con esos 3 les dijo: me siento muy triste. A los demás no, pero con esos 3 sí. Así que en el grado de estos círculos de relaciones, no solo tiene que ver con trabajo, también tiene que ver con comunión, con intimidad. Y Jesús abre su corazón con 3. 12, 3. ¿Por qué ellos 3? Porque así lo quiso. ¿Por qué los demás? ¿Quién sabe? Pero Jesús dijo: Pedro, Jacobo y Juan. En otra ocasión, si lo quiere ver, en Mateo capítulo 17. Sí, Mateo, sí, es Mateo 17. Es lo que le conocemos como la transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, otra vez, a Jacobo y a Juan, y su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y allí ocurre que Jesús les dice: espérense. Y Jesús se va un poco más adelante y empieza a tener un diálogo con Moisés y Elías. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Quiénes son los únicos privilegiados de ver esa situación tan maravillosa? Pedro, Jacobo y Juan. Los otros, ¿dónde quedaron? No sé. Se quedaron abajo.
Tan es así que Pedro le dice, Señor, mejor nos quedamos aquí, no vayamos allá, son unos peleoneros esos, mejor aquí nos quedamos. O sea, era tanta la bendición que ellos habían tenido que no querían bajar. Pero era el privilegio de estar ahora, ya no solo en el círculo más cercano de Jesús, ya estar pegadito, ¿sí me explico? Y luego, fíjese algo muy interesante, Jesús muere y se va. ¿Quién se va a quedar de los 12 a liderar la iglesia que él fundó en Hechos capítulo 2? Se derrama el Espíritu Santo, ya habían escogido a Matías como el sustituto de Judas. ¿Quién va a ser el responsable de liderar la iglesia de esos 12? ¿Sabe quién? Pedro, Jacobo y Juan. Vea lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 9. Pablo relatando lo que ocurrió después de su conversión. Pablo relata y dice lo siguiente, Gálatas 2:9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo y Cefas, entiéndase que es Pedro, y Juan, que eran considerados como ¿qué? Columnas. Ellos fueron los responsables, ellos eran los que estaban al frente de la iglesia ahora. Pedro, Jacobo y Juan. Muy bien, ¿hacia dónde quiero ir? Y con esto quiero cerrar. De estos tres, también podemos destacar uno más, Juan, el discípulo amado. Ese discípulo amado que entre ellos, de estos tres que eran columnas, llegó un momento en que él tuvo que apartarse, irse a Éfeso, hoy en una parte en la región de Turquía. Se llevó a María y allí vivió el resto de su vida. María murió allí. De hecho, en esa zona de Turquía se dice que está la casa donde vivió Juan y donde vivió María. Y allí se quedó. Pero estos eran la columna de la iglesia. A partir de donde empieza el privilegio de responsabilidad de los 70. ¿Recuerdo otra vez? Multitudes, discípulos comprometidos, sí, ocasionales, sí, está bien, pero no se puede hacer nada con ello. ¿Con quién empieza a trabajar? ¿Con 70? ¿Con 12? ¿Y con 3? La pregunta hoy, en esta mañana, con cada uno de ustedes, ¿en qué círculo se encuentra? Y eso no me lo diga a mí. Ahora, yo aclaré desde el principio que las multitudes están mal. No, simple y sencillamente su necesidad fue suplida y se acabó. Luego tenemos los discípulos, multitud de discípulos. ¿Está mal? No. ¿Son discípulos ocasionales? Sí. ¿Nos da gusto verles en reuniones especiales? Sí. Pero ¿dónde se sostiene la iglesia? ¿O con quién se sostiene la iglesia? ¿Con la multitud que dice estoy contigo? ¿O con los 70 que tienen un privilegio de responsabilidad? ¿O con 12? ¿O con 3? ¿En qué círculo, desde el más grande hasta el más pequeño, nos encontramos? Es la única forma en la que podemos nosotros sacar y salir adelante la obra que Dios puso en nuestras manos. Agradezco a Dios por multitudes. Agradezco a Dios por muchos discípulos, adoradores, son sinceros y está bien. En lo que podemos nos esforzamos para tratar de bendecir. Tenemos muchos errores, muchos huecos, sí los tenemos. Pero Jesús empezó a trabajar con 70, a quienes envió. De esos 70, posiblemente 7 son los que llegaron a ser servidores en la iglesia. Felipe, Esteban, Prócoro, Nicanor, Esteban, Parmenas, Nicolás. Y luego 12. Y luego 3. Y esos 3, una vez que Jesús se fue, fueron las columnas de la iglesia. Y nadie cuestionó nada, porque Jesús los había llamado. Quisiera que esto lo guarden en su corazón.